para crecer siempre tenemos que sacar tiempo, es lo más importante. Es la principal carrera en la vida, ¿cierto, Camilo? Sí, señor. ¿Cómo estás, Héctor? Ser mejores todos los días. Y desde la teología sí que lo podemos lograr. La teología nos ayuda inclusive a organizar nuestras ideas y nuestra estructura mental. Sí, porque es señor. pensar en Dios. Es pensar en Dios, entregarnos a Dios. Bien habla mucho del salto al vacío, que es entregarnos totalmente en las manos del Señor, que Él nos lleva siempre por el buen camino. Y vamos a continuar hoy hablando del manto de Turín, del santo tusodario, la sábana santa. Sí. Diferentes formas de referirnos a algo La muy síndone. bonito. La síndone. Síndone. Sindonología, ya hay un instituto, hay una especialización de sindonología, que es el estudio de la sábana santa y del sudario, Oye, que ahora no vamos a explicar digas. que son dos cosas diferentes. Una especialización. Claro, hay para institutos eso. de investigación Mira qué internacionales. importancia. Para nuestra religión y para nuestra fe, ¿qué tan importante puede ser? Pues a ver, hay algo muy bonito que hay que dejar claro, que cuando hablamos de fe no se puede disociar de lo que es la razón. La razón y la fe, lo dijo San Juan Pablo II, son las dos alas que le permiten al espíritu humano volar. La razón y la fe. Y la fe. Se La unen. razón es a veces la que está en contra y que uno, como la ciencia. Muy de la lógica, Pero hoy exacto. en día ya eso se sabe que todas se unen. Además, el primero en explicar la ciencia con la fe, Albert Einstein, ¿no? Claro, Que un ese hombre de hombre, mucha fe. una fe en De una Dios, fe en muy Jesús, Origen impresionante. judío, un hombre muy espiritual. Sí. Entonces no hay por qué disociar las dos cosas. Y cuando Dios realiza inclusive milagros, que el milagro termina siendo una alteración o una superación de las leyes de la naturaleza que la ciencia no puede explicar, eso es un milagro. Sí. Pero Dios trabaja siempre de una manera muy lógica, equilibrada. Usa los números, usa las proporciones, y todo eso, por ejemplo, se puede evidenciar en un milagro tan internacional, tan bestseller como es el Santo Sudario de Turín, que no es lo mismo que el síndone. ¿Cómo así? Que no es lo mismo. A ver, tenemos la sábana santa. Sí. Y tenemos el sudario. La sábana santa es sobre Vamos a poner la todo sábana el santa Sí, de la imagen. porque que pusimos la semana pasada. normalmente confundimos, o bueno, se ha generalizado el nombre de sudario para la sábana santa. Sí. Pero estrictamente a nivel, digamos, histórico y arqueológico no es lo mismo. Aquí tenemos la sábana santa. Camilo, ¿cómo se sabe que esa es la sábana? Mira las Estaba cabezas sobre del No, el- ahí está, a ver, aquí vamos a... La cabeza, ahí Sí, está. esto tiene más o menos 4,5 metros de largo y un poco más de 1 metro de ancho, ¿cierto? Sí. Después vamos a ver otras fotografías, pero aquí vemos a Jesús cubierto en la parte del frente y por la parte de atrás. Una vez muere Jesús, Señala dónde está la cabeza. aquí está la cabeza, el De frente de Jesús la está cara, aquí. sí. Ahí El se rostro ve. de Jesús está aquí. Con sus manos, aquí se ven las dos manos cruzadas abajo sí. de la cintura. Y aquí tenemos la parte de atrás de Jesús, se ve inclusive las marcas de sangre que dejó la corona de espinas o el casco de espinas, porque también por la sábana santa se puede deducir que no fue una corona, sino que fue un casco. Y aquí en la espalda también se puede descifrar, y se ha hecho ya con varios estudios de forenses especializados, todas las marcas de los latigazos que sufrió Jesús. Ya hemos dicho algo en el programa anterior, que el flagelo que usaban en la época de Jesús era el famoso flagelo que usaban los romanos, que tenía 3 tiras de cuero, con huesitos normalmente, algunos Para con los metales, azotes. para los azotes. Jesús recibió alrededor de unos 150, eso quiere decir, tiene por lo menos unas 700 heridas. Entonces Dios uno de los flagelos tenía un huesito que ablandaba la piel, la carne. ¿Qué? Sí, era un huesito Ay, qué que crueldad, golpeaba. qué tortura. El otro rajaba y el otro a manera de anzuelo rasgaba la carne de Jesús. Y todo eso se puede deducir acá. Inclusive, nosotros sabemos que cuando se va a hacer el examen criminalística a partir de peritos, se puede deducir de dónde venía el tiro, ¿cierto? ¿Cómo fue Sí. la puñalada? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ¿A fue qué lo otro? distancia? Todo. Aquí entonces los forenses que han llegado a analizar, inclusive la estatura de los 2 hombres que flagelaron a Jesús, que eran ¿Ah, sí? 2 hombres, o sea, no fue solo uno, sino 2. ¿Por qué? Por los ángulos, las inclinaciones, inclusive por Qué interesante, la ¿no? manera de la sangre regarse en el propio tejido también da a conocer algunas características del difunto. El trauma, por ejemplo, que sufrió Jesús también, porque entonces se deduce los forenses y por un estudio de ADN que se hizo en esta sábana santa de Jesús, el tipo de sangre de Jesús. ¿Cuál era? ¿Cuál es el tuyo? A positivo. Casi. O positivo. AB positivo. AB positivo. AB positivo. AB, pues. Que coincide con la población que vivía ahí en esa cuenca del Mediterráneo. Y curioso, entonces existe el sudario de Oviedo, que está en España. Entonces el sudario
nosotros lo podríamos encajar perfectamente aquí, que corresponde al rostro de Jesús. Que es el ¿Qué momento es el cuando él sudario? estaba caminando y que una No, mujer le... ese es el velo de la Verónica. No, mejor Ese dicho, es otro. necesitamos... Sí, no, o sea, ¿Qué es este son sudario? tres Y esa cosas. historia es muy bonita. Ah. La historia es muy bonita del sudario, porque aquí dice perfectamente Juan, lo deja claro en el capítulo 20, cuando nos habla de la resurrección, que se fue Pedro y Juan corriendo al sepulcro, que Juan no entró porque quería darle preeminencia a Pedro, que era el Papa. Pedro entró y aquí queda clarísimo que se encuentran dos mantos, dos telas, una doblada encima y la otra está en el suelo. Entonces, una corresponde al sudario, que es una especie de capucha que le pusieron a Jesús, que no solo le ponían a Jesús, a todos los difuntos le colocaban una especie de capucha para protegerle el rostro, porque para los judíos el rostro es la imagen de Dios. Entonces, normalmente quedaba deformada por el propio trauma de la muerte. Uy, sí. Entonces, para darle veneración, ¿cierto? Para guardar cierto pudor con el difunto, se cubría. Ese sudario, ese sí se llama sudario, permanece en Oviedo y está ya como desde el siglo X o desde el siglo ¿En Oviedo, XI. España? En Oviedo, en España. Y cuando se hicieron los estudios de ese sudario, de las manchas de sangre coincidieron las manchas con las de Jesús, con el mismo ¿Ah, sí? tipo de sangre de Jesús, sí. Entonces Ok. aquí tenemos los dos Los lados. brazos cruzados, Sí, ahí tenemos se ve. la espalda de Jesús y tenemos el frente Hagamos de una Jesús. aclaración. Estos ¿Esto entonces qué es? remiendos, esos triángulos que Sí, ven ahí. dos incendios sufrieron las iglesias donde estuvieron resguardados estas reliquias, donde estuvo el Santo Sudario. Entonces estas son marcas de estas ¿De de ese aquí, fuego? del plomo. El cajón donde estaba guardado el sudario, pues atravesó, como estaba doblado, entonces atravesó el sudario y se hicieron los remiendos correspondientes. Esto fue unos siglos atrás y después otro incendio en la Catedral de Turín que también fue milagrosamente salvado por un bombero. Esto estaba en un cofre blindado y un bombero solo con el uso de sus manos fue capaz de sacar la reliquia y la pudo conservar y por eso se conserva hasta el día de hoy. Pues él dice que no es creyente, pero él sintió que una fuerza lo tomó y logró sacar la Wow. reliquia. Bueno, y aquí Además, se ven varios imagínate una detalles que caja si pudiéramos blindada y en ampliar pleno más fuego. se verían los detalles. Pero aquí, por ejemplo, cuando uno se acerca a las manos, observa que algunos dedos están contraídos. Sí. Estos de Aquí, aquí. aquí se observan contraídos, incluso aquí nos falta un dedo. Sí. Aquí nos Ah, falta sí, ahí- uno de los dedos. ¿Por Ajá. qué? Porque al momento de Jesús, y aquí voy a dejar que la cámara tome, Eso. Jesús no fue perforado aquí Ay, qué bueno, porque en la no palma. sé. Ajá. A ver, yo digo Jesús porque yo estoy convencido que este es el sudario de Jesús, pero Sí. el hombre de la sábana santa no fue perforado en la mano, En la palma. sino que fue perforado aquí en la muñeca. Y coincide con lo que nos dice la historia o la arqueología. Los romanos para poder crucificar a alguien tenían Sí. que clavar Cogerlo. aquí Porque acá yo sí aquí no creía esto se aguanta. debe Se rasgar. Se desgarraba. desgarra. Entonces iba a morir más bien de la caída Sí. y la idea era que sufriera en la Ay, Dios crucifixión. mío, qué crueldad. Por eso es que cuando Jesús está crucificado, pasaban los soldados a verificar si estaban muertos o no. Si no estaba muerto, le quebraban las piernas. Entonces, ¿qué pasaba? El peso quedaba todo sobre las manos, Y se asfixiaba, ¿cierto? Y ¿no? se asfixiaba. Pero cuando pasaron donde Jesús, como decía las Escrituras claramente, no se le romperá ni un hueso. Lo que hicieron fue atravesarle un costado con la lanza. Pero entonces Jesús no fue clavado aquí, como normalmente nos muestra la iconografía, sino que fue aquí en la muñeca. Entonces esto obliga a que y uno puede Claro, hacer el los ejercicio, tendones claro, y todo, se obvio. coge el dedito. Y además Jesús no estuvo un ratico así, sino que Hágalo. estuvo O sea, varias horas. Aquí donde no se ve el dedito Estas- es porque el dedito está Claro, así tensionado, está así. está contraído, claro, sí. está contraído. Y son varios detalles, está inclusive la marca del costado donde Jesús fue atravesado A por verla. la lanza de Longinos. Hay otras tomas que yo creo que nos deja ver más detalles. En este lado de acá se evidencia pues la marca de las... Ah, mira el De los Papa ahí. latigazos. de las flagelaciones. Aquí el Papa Francisco en una de las visitas, aquí podemos ver la proporción. Sí, claro. Santo Sudario. Es muy larga porque como era por delante y por detrás que lo cubría. Aquí está. Mire ahí. Este es un icono antiguo que nos muestra cómo ya se tenía veneración en el siglo XV, siglo XIV del sudario de Turín. Entonces aquí está la parte de atrás de Jesús, ¿cierto? El cuerpo de Jesús y aquí el frente. Por eso es tan largo, porque Jesús medía alrededor, según los datos que nos da el sudario de Turín, la medida de Jesús era aproximadamente 1,80 de estatura. Me acordé de mi profesora Doni. Sí, le daban en la la mano. escuela Trianon. No, ¿Te no daban? daba la mano y no quería usar una reglita para señalar. Ah, Tan bueno, linda. sí. Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando analizamos el Santo Sudario de Turín, nos damos cuenta que lo que dejó plasmado la imagen de Jesús en el sudario no es ni mineral, ni vegetal, ni animal. No es una pintura, No pues. es pintura. Muchos decían, no, fue hecho en el siglo XV, en el siglo XIV por los medievales muy piadosos. Bueno, no se ha encontrado ninguna evidencia de pigmento.
Entonces aquí muestra una imagen de lo que hubiera podido ser la resurrección. ¿Qué pasa con los hilos del sudario? Si exponemos un hilo, esto es una hebra de hilo, lo exponemos a una alta temperatura, a un calor muy fuerte, evidentemente se va a consumir, se quema. Pero entonces depende de la cantidad de calor y del tiempo que esté expuesto al calor esta fibra, el quemón va a ser o superficial o va a ser más profundo. Entonces, cuando van y se analizan expertos del sudario de Turín, se dan cuenta que fue una luz muy fuerte, o sea, que solo una energía atómica podría producir en un lienzo de esos y en un instante muy rápido de tiempo. La resurrección. Entonces, ¿eso qué es? El fenómeno de qué? Esto? De la resurrección. ¿Sentiste lo mismo que yo? La piel se me puso... ¿Ustedes no sintieron eso? O sea, Sí, el pero evento de la mío, resurrección fue no, una tan energía. emocionante. Un resplandor así. Me imaginé claro. al Señor en esa resurrección así en un instante Por eso decíamos ahora que tan grande como el cosmos. la esa razón no se choca con la fe. Aquí la razón, cuando la razón va a buscar evidencias en este lienzo, encuentra elementos que enriquecen la fe. Entonces, cuando analizo las manchas, digamos así, o las impresiones que hay en el sudario, En la textura, pues. sí, yo puedo sacar una imagen de Jesús, porque entonces la luz irradiada tenía una distancia con el lienzo. Voy a hacer una imagen acá. Entonces, por ejemplo, aquí, si este es el lienzo, esta parte de mi mano está más alejada. Entre la piel. Sí, entre la piel y el lienzo hay una distancia. Sí. Sí. Entre mayor o menor la distancia, la quemadura es mayor o menor, evidente. Sí. porque Por hay ejemplo, en una las distancia. cuencas de los ojos la Entonces, claro. distancia es mayor porque la nariz Claro. separaba el lienzo. Separaba un el poquito. lienzo. Entonces, todo eso permite ver, o por lo menos deducir un relieve de lo que es Jesús. Y yo creo que podría ser el hombre de la sábana santa. No sé si tenemos ahí la imagen para mostrar. tan emocionante, Pero mira entonces esto esa da una imagen idea de lo de- que fue ese momento brillante No, de acá estamos. la resurrección. Podemos mostrar el anterior porque es un El milagro. anterior. Un milagro muy bonito, sí. ¿Ese es cuál? Este es el milagro. Hay dos grandes milagros eucarísticos, el milagro del anciano y el milagro de Orvieto. Son milagros en traducido los quiere cuales la decir- Eucaristía se volvió sangre y cuerpo. Esto, por ejemplo, aquí cuando fue analizado, es un tejido que corresponde al corazón. Y cuando lo analizan los médicos, este corazón ha sido expuesto a grandes traumas. Coincide entonces de alguna manera con lo Pero que ¿cómo así? sufrió Jesús. ¿Cómo así? Esto no es uno, entiendo. rápidamente, porque el milagro tejido. también tendría una historia muy larga. No, pero es eso hay una que hostia hablarlo. que se convirtió en cuerpo y sangre. En el momento en el que el momento- sacerdote estaba haciendo la Sí, ¿Eso es consagración una del pan. hostia? dudó de la presencia eucarística de Jesús y ahí se convirtió en el cuerpo de nuestro Señor. Y hasta hoy en día está en Italia, uno puede visitarlo. Entonces, cuando se hacen análisis de la sangre de este milagro, se compara con el de Oviedo y se compara con la sábana santa, coinciden. AB positivo. Wow. ¿No? Y ¿saben qué es lo- Uy, esto está emocionante. ¿qué es lo peor o lo más asombroso, lo más tremendo de este milagro, para no ir muy lejos? Es que no es de un hombre muerto. Cuando se analiza, es de un hombre vivo. O sea, es un milagro permanente, porque no es de una carne que lleva ahí, no sé, 300, 400 años. Pero en la Era un milagro. actualidad sigue teniendo Entonces, en esas la mismas actualidad, características. claro, en la actualidad cuando ahí se hace un análisis es de una persona viva, cuando se hace el análisis. Así como ¿y dónde Jesús estará? Eso es decía, el Dios de los el anciano. vivos. Que No, así mismo Jesús decía. es muy Ustedes están bonito. equivocando. Cuando se habla del Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es el Dios de los vivos. O sea, esto es Jesús. No, y es un milagro ahí patente y permanente. Entonces, de alguna manera se liga con el milagro de la sábana De la santa y el sábana suero, santa, porque que nos ya da sabemos que nociones. la sábana y el lienzo son dos cosas Son dos distintas. cosas. Y el mismo son tipo todas de diferentes. sangre, o sea. El mismo tipo de sangre. No, estos milagros. Perdón, la son sábana y el sudario. la sábana y el El sudario. sudario es el que le cubría solamente la cabecita. Sí. Y la sábana es todo el cuerpo. Todo por el cuerpo que le todo el cubría cuerpo por delante. Por eso la y por cabeza no detrás. está tan marcada ni tan definida en la sábana. Ajá. Claro, por eso. Sí. Pero entonces en las fotos que tenemos aquí, vamos a ver. Vea. Bueno. Y esta es la imagen que con base en esa sábana santa han hecho los artistas. Mire qué belleza. Así supuestamente sería el rostro de nuestro Señor. Qué belleza, ¿cierto? Lee la frase que esta también, que me encantó. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15, 5. Este es el rostro del Entonces sudario. sería el verdadero rostro de Jesús. Jesús. Este y otras imágenes que se han hecho. Un estudio que hizo la Universidad de Padua entre unos ingenieros, fue un trabajo interdisciplinario. Tomaron la sábana santa de Turín e hicieron una reproducción de lo que sería el cuerpo de ese hombre que fue Sí. cubierto con la sábana. Entonces da un Jesús
reposando en el sepulcro. Es una obra de arte impresionante. O sea, ahí participaron artistas, ingenieros mecánicos, todo tipo de profesionales y sacaron propiamente lo que sería el cuerpo de Jesús. Es una belleza. Cuando vemos el cuerpo de Jesús, y por ejemplo desde el punto de vista artístico es analizado, tiene unas proporciones, o sea, hermosas. Ni los griegos llegaron a una deducción de lo que es el cuerpo humano a partir de esta proporción, la distancia de los ojos, las cejas, la proporción de la nariz. Yo les contaba a usted lo de mi sueño, ¿cierto? Con Jesús, cuando yo tenía 19 años. No contaste. A ti sí. Vale, tengo. Sí. ¿Cierto? No, yo estoy aquí. Era parecido, pero los ojos más oscuros y la nariz un poco más gruesa. Era muy parecido el rostro y el pelo crespo. Coincide entonces también lo que nos dicen los primeros íconos o la historia de la iconografía cristiana con el rostro de Jesús, la barba partida en el centro, por eso Jesús nazareno, ¿no? Porque los nazarenos se partían a la mitad del cabello y a la mitad la barba. Ah, verdad, o sea, los que nacían en Nazaret. En Nazaret, la misma narración que nos da el Evangelio. Vamos a un corte comercial, estamos aquí felices, los dejamos con esta frase, no se vayan, ya volvemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. ¡Qué maravilla! Las noticias buenas. Sí. Y en Feria de Flores a cuidar nuestra ciudad y a manejarnos muy bien y a ser los ciudadanos que debemos ser de la mano de Jesús y en el abrazo de María. Exacto. Buenas personas. Como todos los países. Que se nos note la genética de Jesús. Amén, así Oye, es. miren este video de la sábana santa. Es impresionante, yo creo que nos enriquece y nos fortalece la fe. Sí, el museo donde está justamente la sábana santa, porque si ustedes como nosotros están tan impactados les va a gustar mucho. Desde el año 2006, miles de personas han visitado esta exposición sobre la Sábana Santa en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. La estrella de la muestra es esta réplica exacta de la Sábana Santa de Turín. Lo importante es que va acompañada de detalladas explicaciones para desentrañar su historia, origen y misterios. We see that this man was scourged. Vemos que este hombre fue torturado, tenía la corona de espinas, fue crucificado y enterrado según las costumbres judías. ¿Quién es el hombre que está en la sábana santa? Cristo, ¿no? Ahora, todas las investigaciones apuntan que lo más probable es que sea Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nos muestran a un Jesucristo no en las mejores situaciones, ¿no? Está flagelado, torturado, coronado de espinas, crucificado, que lo han en estado de rigor mortis. La sábana santa o síndone es una pieza de lino de 4,42 metros de largo y 1,13 metros de ancho. Se cree que se utilizó para envolver el cadáver de Cristo en el sepulcro y que con la resurrección dejó su figura estampada en la tela. Para comprenderla, la exposición incluye réplicas de los clavos de la crucifixión, de la posible corona de espinas y de los flagelos utilizados durante la pasión. También hay una cruz sindonal, elaborada a partir de las heridas del hombre de la sábana santa. Ningún estudio hasta ahora ha podido confirmar quién es y también es un misterio cómo fue elaborada la imagen. Desde el punto de vista científico, si creemos que la sábana santa envolvió al cuerpo de Jesús, sería la reliquia más importante de toda cristiandad. Una reliquia del mismo Jesús que tiene su sangre, que tiene la imagen de su cuerpo y que muestra a los cristianos realmente el rostro de Jesús. ¿Quién fue este hombre? El objetivo de este proyecto es difundir el conocimiento sobre la síndone de Turín. Por eso la muestra se dirige a cualquier persona interesada en esta historia apasionante. We receive pilgrimage. Recibimos peregrinos de todo el mundo y escuelas, también a estudiantes de esta universidad, religiosos y laicos y a quien quiera que esté interesado. La muestra está abierta durante todo el año y puede ser explicada en 6 idiomas. La exposición se titula ¿Quién es el hombre de la síndone? Y para muchos es un puente entre la ciencia y la fe. No, acá vean cómo estamos nosotros. Vea usted.
Estamos así como que, wow. ¿Viste esa cola, el casco? Eso para que nos hagamos Y las una idea espinas su eran de este sufrimiento. tamaño. Luego que él es coronado de espinas, es flagelado y después sube al Calvario. El Calvario es un monte prominente en Jerusalén. O sea, para poder resistir. Por eso es que coincide esta complexión que se percibe aquí de Jesús física, era de un hombre corpulento. O sea, para poder resistir lo que resistió Jesús, necesitaba tener una naturaleza humana muy bien proporcionada. Atlético además. Atlético por su además, actividad claro. física, Sí, porque tanta caminaba, caminata. se Además, desplazaba mucho. vivía haciendo ejercicio. Vivía bajo el sol, además tenía seguramente la piel bronceada y con ciertas Y tenía una vida manchas. muy sana, ¿no? Se alimentaba bien, descansaba muy bien Y oraba permanentemente. No, y era el Hijo de Dios, Bueno, entonces eso ya imagínate. rompe las proporciones. Oye, Dios, ¿cuánto sí. podía medir el señor? Alrededor de 1,80. 1,80 nos da, esa es la cifra que nos da el sudario, si uno ve las marcas de los pies abajo y lo alto de la cabeza, sería más o menos esa la proporción. Camilo, hay Ahí. un televidente que escribió al WhatsApp 305-316-6560 y dice que si cuando atravesaron a Jesús con la lanza, si ese fue el momento en que murió o si él ya estaba La muerto. Sagrada Escritura nos dice que cuando Jesús está en lo alto de la cruz, dice, Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Vienen todas las 7 palabras, ¿cierto? En Hasta tus que dice, manos. en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está consumado y expiró, ¿cierto? Después, cuando el centurión pasa y verifica el estado de Longinos. los... Longinos, sí. Longinos es un nombre latino que se atribuye a él a partir de la lanza. Longinos viene de lanza. Se le puso ese nombre porque después El él de se la convirtió, se hizo obispo católico y se hizo apóstol de Cristo, pues evangelizador de Cristo. No Sí, sabía. y hasta hoy en día existe, por ejemplo, la lanza. ¿Eso está en de las Sagradas Longinos también. Escrituras o es es el- tradición cristiana? Tradición. Que recordemos, yo creo que lo hablamos cuando conversamos una vez en un programa sobre los códigos de la Biblia. Nosotros tenemos, ¿qué es la revelación? La revelación es la escritura, el magisterio y la escritura, el magisterio y la tradición. Todo eso nos revela lo que es Jesús y lo que es su historia. Entonces, dentro de la tradición, o sea, los testimonios de los primeros cristianos nos cuentan esos detalles, cómo murió María Magdalena, cómo fue la historia de este Longinos. Inclusive muchos de los que estaban al lado de la cruz Tenemos un decían... minuto de programa. ¿qué Pero hacemos? continuamos la semana entrante, ¿verdad? Sí, El es que es próximo mucha lunes. cosa. Inclusive hay unos detalles muy interesantes de la sábana que Seguimos. podemos verlo con otras, Ajá. Uy, que qué son rico. confirmaciones científicas de que este lienzo estuvo donde vivió Jesús. Porque, por ejemplo, una pista, un adelanto, tiene polen que solo se encuentra hoy en fósiles en Jerusalén. Entonces, ¿cómo en la Edad Media iban a meterle polen de tamaño microscópico a una no. sábana? Bueno, O sea, sale de las todo lleva, proporciones científicas. además que la Iglesia Católica eso sí tiene, antes de poder decir algo, lo estudian. Claro. ¿Qué nos decías la vez? Como El lo del abogado Padre del diablo, Pío. ponen al Claro. abogado del diablo ahí. Y con que toda la busque. tecnología que se tiene en el mundo, no se ha podido definir cómo hacer esa imagen en un lienzo. No se puede hacer una copia, inclusive. Así hoy en son día. las cosas de Dios. Es Bueno, un asunto de Dios. muchachos, Bueno, nos vemos mañana Se martes. acabó el tiempo, sí. La próxima, qué rico seguir hablando. La Un besito. próxima semana. Feliz resto de día. Chao, chao.